Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches y bienvenidos. Este fin de semana se ha celebrado el 33º aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria y se ha hecho de una manera un tanto especial y peculiar, con un homenaje especial precisamente al sector agroalimentario de Cantabria. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos, vamos a hablar del Parlamento y vamos a hablar de su presidente, José Antonio Cágigas. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por dedicarnos estos minutos después de esta jornada un tanto maratoniana que hemos tenido el fin de semana, hoy domingo también con el acto oficial de este 33º aniversario del Estatuto de Autonomía. ¿Cómo ha ido la jornada? Pues muy bien, y es un placer estar con todos ustedes, porque efectivamente la jornada ha ido bien, hemos celebrado un mercado, hemos hecho un homenaje a todos los elaboradores de productos agroalimentarios en Cantabria, un sector sumamente importante para la economía de nuestra comunidad autónoma, pero yo creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y que no acaba en el fin de semana ni mucho menos, y por lo tanto pues yo he encantado de seguir ese trabajo de promoción de nuestros productos, de nuestros fantásticos productos de nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué se ha decidido este año elegir al sector agroalimentario de nuestra región? ¿Qué importancia tiene desde el Parlamento? Bueno, el sector, primeramente, el Día del Estatuto es el día típico para acordarnos de la región y de las personas de la región. Y nosotros siempre hemos querido celebrar el Estatuto y también la Constitución, pero en este caso el Estatuto, porque estamos celebrando el aniversario del Estatuto, hacerlo con las personas. Y por ello siempre hemos pensado en colectivos de personas que hacen región todos los días con su trabajo, con su esfuerzo, y lo hemos hecho en sucesivos años, pues acordándonos, por ejemplo, de las personas solidarias, de aquellas organizaciones sociales que están ayudando a las personas más necesitadas, como lo hicimos, por ejemplo, el año pasado, justamente ahora hace un año, en el año 2014. Y este año nos hemos acordado de aquellos que crean riqueza en nuestra comunidad autónoma, y que además están creando riqueza en momentos de crisis y momentos de dificultad. Cuando otros sectores han tenido grandes problemas, el sector agroalimentario también los ha tenido y los tiene, pero sin embargo ha sido capaz de seguir siendo competitivo, de aumentar el empleo, en resumidas cuentas, de mejorar todavía la situación de ese sector y la economía de Cantabria. Por lo tanto, pues nos teníamos que acordar de todas esas personas, que son muchas, repartidas por toda la región y que son muy importantes, como decía antes, en la economía de Cantabria. ¿Cuántos productores han participado en esta ocasión? Pues han participado 42 productores, lo cual es un número importante. Y que no están todos, no han podido estar todos, porque el espacio del patio da de sí lo que da de sí. Además, pues el patio se ha tenido que celebrar, hemos tenido que celebrar pues el acto institucional del Estatuto, y hemos tenido que hacer también muchos talleres o distintos talleres, y por lo tanto en ese espacio pues había que hacer convivir, tenía que convivir por un lado el mercado con otra serie de actividades, y ello ha dado cabida a 40 y tantos productores, pero sí lo que hemos querido es que estén más o menos todos los productos, que estén representados y que estén representadas también todas las comarcas de nuestra comunidad autónoma. Si hubiéramos tenido espacios, seguro que hubieran estado todavía muchísimos más. Bueno, a los cántabros se nos da bien crear producto de calidad y también degustarlo, porque hemos disfrutado este fin de semana
de ese maravilloso programa de talleres que habéis elaborado. Hemos podido disfrutar del orujo de la tierra, hemos podido hacer catas también de cerveza, elaboración también de hojaldres y polcas. La gente encantada y yo creo que aunada en un acto en el que es nuestro, de la tierra, por y para Cantabria. Sí, porque realmente la gente, cuando hablamos de nuestros productos, todo el mundo les une, ¿no? Nos recuerda lo nuestro, de dónde hemos nacido, lo que hemos disfrutado con esos productos, que además por otro lado son muy ricos, y por lo tanto pues cuando haces una degustación o facilitas que realmente se puedan adquirir, pues qué duda cabe que todos los cántabros y la gente en general se vuelca en esos productos. Y por eso hemos querido también homenajear los productos, no solamente hablando de los productos, sino también realizando talleres, y que la gente pudiera ver cómo se hacen esos productos, ¿no? Cómo se hace un hojaldre, que es muy bonito, cómo se hace un pan artesano, que yo creo que nos hemos olvidado. Antes quizá en los pueblos se veía y se sabía cómo se hacían el pan, porque en cada pueblo había un panadero más o menos próximo, pero eso también se ha olvidado. Cómo se hace, cómo se destila orujo, es decir, todas estas cosas se van a poder ver, o se han podido ver y se han visto en el patio del Parlamento, y eso pues atrae a mucha gente, porque claro, ya decía que la forma de homenajearlo también es poder degustar esos productos y poder verlos, y realmente eso es lo que hemos pretendido en este fin de semana. Bueno, un acto también apoyado por dos personas de fuera, muy ligadas a nuestra región. Por un lado hemos visto a Alfonso Usía, que es un apasionado además de Ruilova, pueblo en el que suele pasar temporadas siempre que puede, y también a Rogelio Gómez, conocido como Trifón, de padre santanderino, creo, ¿no, Rogelio? Efectivamente. Pensamos que, bueno, que además de que hablase yo bien, que hablo de los productos nuestros en el acto institucional, pues pensamos que también tenía que haber algunas personas que elogiaran, que hablaran, y no simplemente porque había que hacerlo, sino mucho mejor porque lo sienten, porque creen en ello, porque disfrutan con esos productos, que disfrutan con nuestra tierra. Y pensamos que, dice, bueno, pues tenemos que buscar algunas personas que realmente estén convencidas y tengan esos sentimientos. Y pensamos, dice, bueno, pues buscaremos una persona ligada con la restauración, con los restaurantes, con los bares, porque utilizan los productos y los llevan de aquí, de Cantabria, para hacer sus cosas en Sevilla, que es el caso de Rogelio Gómez, del bar La Flor de Toranzo, del bar Trifón, como se le suele conocer, porque su padre se le conocía como Trifón, que era el cántabro. Él nació en Sevilla, pero realmente se considera cántabro a todos los efectos, aunque ha nacido en Sevilla, vive en Sevilla, pero muy ligado a Cantabria, tiene una casa en Cantabria y viene mucho a Cantabria, y lo más importante, se lleva todos los productos de Cantabria para venderlos y cocinar y hacer cosas con ellos en su bar en Sevilla, ¿no? Y eso desde el punto de vista del ámbito del bar, de la restauración, pero también decimos, bueno, pues también desde otros ámbitos, desde el ámbito literario, pensamos que también hay otra persona que puede hacer esa promoción y dar ese conocimiento de nuestra tierra y de nuestros productos. Y ese no podía ser otro que Alfonso Usía. Además, Alfonso es un enamorado de Cantabria, como muy bien comentabas, tiene una casa en Riolobuca y pasa muchas temporadas en nuestra tierra, y es muy aficionado además a los bolos, a uno de los deportes autóctonos de nuestra tierra, pero muy aficionado, porque siempre le encuentras en múltiples boleras disfrutando de los bolos. Sí, es muy aficionado a los bolos. Él también juega los bolos, también hace sus pinitos, y no juega mal, ni mucho menos. Entonces, bueno, es un hombre que lleva en su corazón lleva Cantabria, y lleva no solamente Cantabria, sino lleva todos los productos de Cantabria y lo que es y lo que supone Cantabria. Entonces, qué mejor
para hacer región, para promocionar nuestra región, para dar a conocer nuestra región, que traer a embajadores de Cantabria naturales, no embajadores nombrados por Cantabria, sino son embajadores mucho más interesantes, embajadores que ellos mismos han decidido ser embajadores por amor a Cantabria, que uno en Sevilla y otro en Madrid. Bueno, pues tras haber celebrado ya esta 33ª edición del Estatuto de Autonomía, 33 años que se dicen pronto, y bueno, supongo que importante esta cita que se conmemora todos los años, que hacen ver la madurez ya de nuestro estatuto, ¿no? Sí, yo creo que 33 años ya de estatuto, lo que... 36 de Constitución 33 y 33 de Estatuto de Autonomía de Cantabria. Exactamente, la Constitución en el 78, el Estatuto en el 82, ¿no? Entonces, esos 33 años de estatuto lo que indica es que tenemos una autonomía plenamente consolidada. Es una autonomía que funciona adecuadamente, una autonomía que tiene grandes competencias, porque tiene las competencias en educación, tiene las competencias en sanidad, tiene competencias en políticas sociales, que son los tres bloques fundamentales que garantizan, o tres bloques fundamentales que garantizan no todo el estado de bienestar, pero sí una parte muy importante del estado de bienestar, que son gestionadas por el gobierno regional y que yo creo que es a lo que les interesa a los ciudadanos, porque a los ciudadanos lo que les preocupa es que los servicios que les prestes, se los prestas que sean de buena calidad. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista legislativo, yo diría que es una autonomía plenamente consolidada. A partir de ahora, y yo creo que ya en los últimos años, lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer todos es trabajar para que los servicios que prestamos a los ciudadanos cada vez sean de más calidad. Es decir, que los servicios, la educación sea mejor, la sanidad pues sea una sanidad de la máxima calidad para que los ciudadanos puedan estar muy satisfechos con la sanidad que se les preste, y lo mismo con las demás políticas. Y en eso yo creo que tenemos que seguir trabajando. Cantabria es una comunidad autónoma pequeña, pero por eso, porque es pequeña, podemos identificar perfectamente nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Yo lo he dicho hoy en el discurso institucional, y precisamente como podemos identificar los puntos fuertes, podemos trabajar esos puntos fuertes y podemos conseguir que cada vez seamos más competitivos, que cada vez prestemos mejores los servicios y por lo tanto que cada vez seamos más solidarios. Yo creo que estamos en condiciones de, ahora que ya hay una recuperación económica clara y que, bueno, aunque la gente va a tardar y tarda todavía en notarlo un poquito, pero estamos en el camino idóneo para consolidar una región competitiva y con unos buenos y espléndidos servicios. Se me había olvidado citar o comentar ese concurso de relato corto también, el Parlamento unido al mundo de las letras de alguna manera con ese concurso de relato corto, y bueno, toda la jornada del fin de semana también amenizada un poquito con actuaciones de folclore regional. Brevemente, háblenos un poquito de lo que ha sido ese certamen, ese concurso de relato. Pues dentro de la idea que nos propusimos homenajear a los productores, que es lo que estamos comentando, lo que queríamos era que hubiera múltiples actividades, ¿no? Para que no quedase el homenaje solamente en una cuestión de un día solamente. Y entonces una de esas actividades dice, bueno, pues para que nos acerquemos a los sabores de Cantabria, qué mejor que convocar un concurso de microrelatos, que hoy, por la forma que tenemos de hacerlo digitalmente, a través de internet y demás, pues es mucho más sencillo para organizarlo, ¿no? Y en ese concurso de microrelatos han participado nada menos que 300 personas, y lo habíamos titulado lo titulamos ¿A qué sabe Cantabria?, ¿no? Y ellos han posibilitado 300 personas que se acerquen a Cantabria, que realmente hablen del sabor de Cantabria, hablen de los productos de Cantabria, y al fin y al cabo lo que hemos hecho es
pues eso, homenajear todavía un poquito más a los a través de las letras también. A través de las letras, ¿no? Y a mí me abierto parece a todo que ha sido el público, no solo cántabros. abierto a todo el público, tanto es así que la ganadora que le entregamos el premio el sábado pasado, o sea, de ayer, pues es una palentina. O sea, que lo bueno de esto es que hemos acercado los productos de Cantabria no a solamente personas de Cantabria, sino a personas de fuera de Cantabria, lo cual, pues bueno, es una forma de dar a conocer nuestra región, dar a conocer nuestros productos. Raquel Lozano Calleja, la ganadora, con su relato El cocido montañés, sabe muy bien a qué sabe, ¿no? Efectivamente, o sea, el título está muy escogido, muy bien escogido, porque es uno de los platos típicos nuestros, y yo creo que ha sido una muy digna ganadora del concurso de microrelatos. Bueno, vamos a pasar ya, si le parece, José Antonio, a otros temas un poquito más de lleno que tienen que ver con el Parlamento, con su gestión durante estos últimos años. Quería adentrarme directamente en el presupuesto para este 2015, creo que ha sido aprobado por unanimidad. Y bueno, hay diferencias con respecto a los presupuestos de otros años, ¿no? Bueno, el presupuesto del año 2015 ha sido aprobado por unanimidad, y yo puedo decir que el presupuesto del Parlamento en esta legislatura, los 4 presupuestos, porque hemos aprobado ya los 4 presupuestos de la legislatura, han sido todos aprobados por unanimidad. Y han sido aprobados por unanimidad y con una restricción en el gasto sumamente importante, de tal forma que el Parlamento antes funcionaba con casi 9 millones y ahora funciona con menos de 7 millones. Esto, cuando se dice, porque a veces cuando se habla de austeridad, ¿no?, y que se suele estar muy de moda la palabra austeridad, vamos a ver, la palabra austeridad, es decir, ¿qué supone? La palabra austeridad supone gestionar las cosas con menos dinero y bien gestionadas, y que todo el mundo funcione y que se haga todo correctamente. Pues yo digo, si eso es así, pues estoy de acuerdo con la austeridad. La austeridad supone también hacer recortes en prestaciones importantes y demás. Pues claro, esa es la austeridad, que hay que hacerla igual en algún momento determinado, pero que no se puede sostener continuamente, porque para las cosas fundamentales hay que gastar el dinero, y evidentemente las cuestiones, como ya antes decía, educación, sanidad, demás, pues tenemos que gastar todo el dinero necesario. Ahora bien, en el funcionamiento del Parlamento lo que importa es que allí haya debate parlamentario, que allí haya contraste de opiniones y contraste de soluciones para un problema determinado que tiene que haber entre los distintos diputados que representan al pueblo de Cantabria. Y eso hay que hacerlo de la forma más austera posible, y eso sí, garantizando que todo lo que tiene que hacer el Parlamento se hace. Habla usted de austeridad en más ocasiones, pero ha dicho Parlamento austero, pero eficiente. Eso sí, porque no me vale para nada hablar de austeridad si no obtenemos eficiencia y calidad. La austeridad va ligada totalmente al resultado. Uno puede ser austero mientras uno garantice el resultado muy bueno. Si te pasas de austero y ya no garantizas el resultado, la austeridad hay que quitarla. Entonces, por eso es fundamental no hablar de austeridad, es hablar de, dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, como cualquiera en su casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces, para lo que tengo que hacer, voy a buscar el presupuesto ajustado. Aquí estamos administrando los dineros de los ciudadanos, que no son los nuestros, que son los de todos los ciudadanos, que nos prestan a través de los impuestos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a conseguir buenos resultados gastando lo justo. ¿Cuánto se ha recortado exactamente con respecto al presupuesto del año pasado? Cerca de 2... Bueno, del año pasado no, porque ya el año pasado se mantiene lo mismo. El presupuesto del año 2015 y el presupuesto del año 2014 son iguales. No ha habido... O sea, hablamos con diferencia 2012-2013. Claro, hablamos de diferencia de la legislatura. El presupuesto se recortó totalmente en el año 2012 con respecto al año 2011. O sea, el 2012, 2013... 2014 y 2015, que son los 4 años de la legislatura, pues han sido más o menos presupuestos muy parecidos, porque se hizo ya un recorte drástico y a partir de ahí ya no se ha necesitado crecer en el presupuesto.
O sea que la diferencia está con la legislatura anterior. ¿Y ese recorte viene a suponer cerca de cuánto, más o menos? Bueno, supone más o menos un 25%, un 22% aproximadamente. De 9 millones ha bajado a 7 millones, o sea que es una cantidad muy importante, ¿no? O sea que si se puede hacer, ¿por qué no se ha hecho antes? Bueno, esta pregunta igual no le corresponde claro, a usted. A mí no me corresponde. Yo creo que había otros momentos en los cuales se gastaba dinero y había abundancia. Y no había control. A mí me parece que pues tiene que haber control, y esa eficiencia, ya que yo comentaba antes, pues tiene que ser una eficiencia permanente, tanto cuando hay recursos, que igual ahora, a partir de ahora y en los años sucesivos habrá más recursos, lo mismo que los hubo en el año 2005, 2006, 2007, pero yo digo que uno tiene que gastar lo justo, tanto si hay muchos recursos como si hay pocos. O sea, no porque haya muchos recursos hay que tirar el dinero. Yo creo que ese es un gran error, porque hay otras muchas necesidades, y aunque haya recursos y aunque haya ingresos, pues uno no tiene por qué dedicarse a malgastar el dinero. Utilícese ese dinero para otras cosas que se pueden mejorar y otros servicios que son fundamentales para los ciudadanos. Se multiplica en esta ocasión por 5 la aportación a la Universidad de Cantabria, ¿no? Sí. Ahí sí que ha considerado el presupuesto del Parlamento importante, ¿no? Esa partida presupuestaria que pasa de 40.000 a 200.000 euros, y que uno de los objetivos es potenciar y atraer el talento a nuestra región. Sí, porque nosotros pensamos que una de las cuestiones fundamentales es apoyar a la universidad. Nosotros teníamos un convenio en el cual se aportaba 40.000 euros a la universidad, pero eran esos 40.000 euros para alguna beca postdoctoral y para hacer cursos en el verano. Y en su momento, cuando realmente se empezó a firmar ese convenio, que fue pues al principio de la autonomía, pues claro, no se hacía nada, y era en ese momento adecuado el enfoque que se dio al convenio con la universidad, que se llamó Cátedra Cantabria, y lo que se trataba era un poco de, a través de algún curso especializado, pues impulsar y potenciar la autonomía y el patrimonio de nuestra comunidad autónoma. Claro, al cabo de los años esto ya no tiene tanto interés, y ahora mismo la necesidad primera que tiene la universidad es apoyar la investigación, apoyar el talento, que además es muy bueno para nuestra comunidad autónoma, porque si hay más talento en nuestra comunidad autónoma, no cabe la menor duda que habrá más riqueza. Entonces, cogiendo esa sensibilidad que existe, el Parlamento decidió hacer el convenio que tenía anterior, transformarlo en otro convenio, donde ahora se apoya precisamente esa investigación, y por lo tanto se apoyan los contratos postdoctorales, es decir, que ya tienen que ser doctores, es decir, es gente ya investigadora, y los proyectos frontera, que llamamos frontera, son proyectos de investigación con un cierto riesgo, porque no sabemos si al final de esos proyectos van a tener éxito o no a tener éxito, pero que alguien los tiene que apoyar, porque algunos tendrán éxito y serán muy interesantes las conclusiones que puedan obtener y otros no. Y para eso pues decidimos poner un dinero que evidentemente ya no eran 40.000 euros, sino han sido y son 200.000 euros en 2015. Esto fue apoyado por todos los grupos, y yo espero que este convenio continúe indefinidamente para en otras legislaturas. Bueno, sobre todo ahora con los tiempos que corren y la fuga de cerebros que tenemos de nuestras ciudades, sí, es importante este apoyo. Se trata de apoyar a la gente joven valiosa, ¿no? Es decir, y no solamente a los cántabros, porque a estos trabajos postdoctorales, contratos postdoctorales, no se pueden presentar solamente cántabros. Lo que hemos querido es que si uno viene de Madrid o de Sevilla o de Toledo o de otro sitio y presenta un proyecto de sumo interés para la comunidad autónoma y de un talento excepcional, pues nosotros lo tenemos que atraer. Y si lo atraemos porque realmente en el concurso que se ha presentado ha ganado el concurso, pues bienvenido sea, y ojalá podamos traer más. Es decir, lo que se trata es de traer a los mejores, que si son nuestros pues se quedarán aquí, y si no son nuestros,
y lo ganan a alguien de fuera, pues estaremos atrayendo talento, lo cual también será muy bueno para Cantabria. La partida de sueldos de los diputados ha bajado un 2,3%. ¿Aboga usted por reducir el número de diputados regionales? Bueno, ya se aprobó en esta legislatura la reducción del número de diputados. Esta legislatura, como saben todos los espectadores, somos 39 diputados, pero a partir del 24 de mayo ya serán solamente 35 diputados. Por lo tanto, pues baja porque los sueldos se pagan, los sueldos están congelados, llevan ya, me parece que 6-7 años congelados, es decir, inclusive se bajaron el 5% cuando se bajaron el sueldo a todos los funcionarios, y luego han estado congelados lo mismo que todos los funcionarios, todos los años de crisis, ¿no? Además de bajarse como se ha tenido que bajar casi todo el mundo los sueldos en España, ¿no? Entonces, para este año bajan el capítulo 1, el capítulo de sueldos, porque a partir de junio pues ya no se pagará a 39, sino se pagará a 35, y por eso baja un 2 y pico. Bien, es cierto que para el año 2016 todavía podrá bajar un poco más, porque ya serán 35 todo el año entero. Es decir, hemos tomado a iniciativa del presidente del gobierno, de Ignacio Diego, se tomó la iniciativa, se tomó el acuerdo, el Parlamento tomó el acuerdo de reducir el número de diputados de 39 a 35. ¿Qué otras cuestiones que afectan a los presupuestos del Parlamento considera usted de mención destacable? Bueno, realmente el presupuesto del Parlamento se divide en tres partes fundamentales. Una que son los sueldos de los diputados, que es una parte fundamental, otra los sueldos de los funcionarios, ¿no? Y lo otro es la parte que son cantidades que hay poca movilidad ya, que realmente eso es lo que es y sale lo que sale. Y por otro lado, pues subvenciones que se dan a los grupos parlamentarios para el funcionamiento de la actividad política, que también se han reducido de forma importante a lo largo de esta legislatura, ¿no? Entonces, fuera de eso, lo que gasta el Parlamento es mínimo. Lo que gasta el Parlamento es la luz, el agua, la calefacción, es decir, el papel, y no hay más. Y alguna cosita como la que hemos celebrado este fin de semana, que es este homenaje a los elaboradores de productos, que lo hacemos además con muy poco dinero, porque casi todas las personas lo hacen trabajando sin cobrar prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos un Parlamento sumamente austero, un Parlamento muy transparente, porque precisamente es el Parlamento más transparente de España, así en una evaluación que se hizo de todos los parlamentos, inclusive del Senado y del Congreso, quedamos los primeros, pero además los primeros con una nota de sobresaliente. Esto hay que decirlo, porque parece que en Cantabria nunca ganamos en nada. Pues oiga, mire, hemos ganado en transparencia y hemos sacado nada menos que un 9 y pico sobre 10, o sea... El único entre 19, incluyendo Congreso y Senado. Congreso y Senado, o sea, la mejor nota. La mejor nota, que es una nota casi prácticamente 10 puntos, muy poquito le faltó, y además, a diferencia, porque el segundo, que fue Navarra, me parece que se quedó con un 7 y pico. O sea, yo creo que fue una nota excepcional. Y por lo tanto, bueno, pues eso quiere decir que nosotros estamos dando la información total de todas las cuentas, de todos los pagos, de todo lo que hacemos en el Parlamento. Hemos intentado trasladar esa información a todos los ciudadanos. Y yo creo que estos son hechos que ya se han conseguido en esta legislatura y que difícilmente ya pueden volver hacia atrás. O sea, esto ya forzosamente todas las legislaturas siguientes pues seguirá dándose la misma información, lo cual a mí me parece que los cántabros tenemos que estar orgullosos de haber dado pasos importantes precisamente en ese acercamiento a los ciudadanos, porque a mí me parece que la democracia no es ir a votar ahora que tenemos que ir a votar el día 24 de mayo, que es muy importante, y que es muy importante que todo el mundo vayamos a votar y escojamos la opción política que nos parezca mejor. Pero además de eso, hay que hacer luego el control, hay que hacer luego el seguimiento, hay que hacer la crítica, hay que plantear alternativas, y para eso tiene que haber pues fórmulas, mecanismos para que los ciudadanos
puedan hacer todas esas cosas, que es lo que se llama la participación. Y yo he querido pues dar pasos precisamente a esa participación. Y para conseguir la participación, que todavía estamos muy lejos de conseguir mucha participación, porque desgraciadamente la gente comenta mucho, critica mucho, habla mucho, pero sin embargo luego a la hora de hacer propuestas es mucho más complicado, pero digo que para poderlo hacer en todo caso se necesita la máxima información y para eso se necesita la máxima transparencia. No sé si conseguir ser el Parlamento más transparente de España es uno de los trabajos del que se siente usted más orgulloso, detrás del cual hay también mucho trabajo, una ardua labor constante de mucho tiempo. Ese portal que nos exponéis y al que nos abrís las puertas y que nos permite recabar toda la información posible del Parlamento. Información sobre el funcionamiento, actividad, transparencia económica financiera. Los presupuestos de los que hablamos también se pueden consultar. Los sueldos creo que también se pueden consultar a través de esa página, ¿verdad? Sí. Decía que yo me siento orgulloso, efectivamente me siento orgulloso porque yo creo que en una comparación con todos los parlamentos, el haber quedado los primeros, pues evidentemente me parece que nos tenemos que sentir orgullosos todos. Yo el primero, pero también yo quiero aquí decirlo que también los funcionarios que han hecho un trabajo conmigo, porque este no es un trabajo mío solo, es un trabajo de todos los funcionarios y de todas las personas que trabajan en la presidencia y que trabajan día a día y que hacen posible y que han hecho posible todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay un trabajo que se ha hecho a lo largo de muchas horas y de muchos días, pero es que en la web del Parlamento se pueden ver los pagos que hemos realizado, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre o en el mes de enero. Ahora, pues si uno entra dentro de la primera semana de febrero, pues dice, bueno, a ver, ¿qué han pagado en el mes de enero? Y ahí se ve factura a factura. Están las cuentas claras. Exactamente, sea de 3 euros, sea de 10 euros, o sea de 10.000 euros, o sea de 15.000 o de lo que sea. Es decir, se ve absolutamente todo, se ven absolutamente todos los sueldos, se ve todo. Bueno, al mismo tiempo pues se conocen todas las actividades que desarrolla el Parlamento e inclusive pues en el tema del debate parlamentario, que también es muy importante, pues se ha conseguido que haya una parte de la web donde se llamamos Parlamento Abierto, en el cual la gente, los ciudadanos pueden opinar. Bien es cierto que opinan muy poco, y hay que reconocerlo, que todavía tenemos que animar a las personas a que participen mucho más. Pero hemos puesto en marcha una herramienta, que es la primera parte, para que un ciudadano entre y cuando se está tramitando una ley, pues puedan opinar y decir, bueno, pues a mí me parece que este artículo en vez de decir esto puede decir esto otro. Bueno, los grupos parlamentarios recogerán esa sugerencia y luego lo transformarán en enmienda o no lo transformarán en enmienda, porque eso le corresponde a los grupos. Pero es decir, que se han puesto en marcha todas estas herramientas que facilitan esa participación. Y yo creo que eso es de lo que tenemos que estar más orgullosos, aunque reconozco que esto es un trabajo que hemos empezado y que hay que seguir legislatura tras legislatura y que por supuesto está terminado, ni mucho menos. En cuanto a esa cuestión que plantea usted de que todavía al ciudadano le cuesta interactuar y participar de las actividades y de las cuestiones del Parlamento de Cantabria, hay un medio de comunicación digital cántabro que publicaba hace poco más de un mes que el Parlamento deja abiertas muchas más preguntas que respuestas. No sé si ha oído hablar de este artículo que publicaba hace poco el Faradio. Y no sé si tiene constancia. Ellos alegaban un poquito en ese artículo que resulta muy fácil conocer el sueldo, pero no el patrimonio, por ejemplo, de los altos cargos. Era una de las cuestiones que apuntaban. Bueno, nosotros lo que hacemos es publicar todos los datos que tenemos. Evidentemente, si lo que busca alguien es decir, es que no se da en el Parlamento el patrimonio de un alto cargo. Pues es que el patrimonio de un alto cargo, según el estatuto, según el reglamento del Parlamento, está declarado, porque todos los altos cargos tienen la obligación de detallar su patrimonio, pero el Parlamento no puede hacerse público. O sea, el mismo reglamento prohíbe hacer público. Que tenemos que cambiar ese reglamento. Yo, desde luego, soy partidario de cambiarlo.
O sea, yo soy partidario y me parece que eso debiera de cambiarse y hacerse público también el patrimonio de todos los cargos. Y hacerlo con toda naturalidad, al comienzo de cada legislatura y al final de la legislatura, para que se vea si los patrimonios han variado o no han variado mientras se ha ocupado un cargo. A día de hoy yo no lo puedo publicar porque los grupos parlamentarios tienen que modificar ese reglamento y mientras no modifiquen el reglamento yo no puedo saltarme el reglamento, pero efectivamente es la única cuestión desde el punto de vista que queda, es decir, bueno, que falta que se publiquen los patrimonios de los diputados, ¿no? Bueno, pues sería la única cuestión que me parece que hay que modificar el reglamento y que por lo tanto cuando se modifique el reglamento se publicarán. Bien es cierto que el patrimonio está totalmente declarado y el Parlamento lo tiene y lo conoce, lo que pasa es que no lo puede hacer público. Y al final de la legislatura también hay que declarar el patrimonio y luego consta en un expediente, o sea que cualquier juez lo pudiera pedir y pudiera ver cuál es la declaración que ha hecho cada uno al principio y cuál es la declaración que hace al final. Falta hacerlo público, que ahora mismo no se puede hacer por el reglamento tal como está. Y en cuanto a las respuestas a los ciudadanos, a las preguntas que plantean los ciudadanos, ¿se contestan? Se contestan todas las preguntas. Es decir, precisamente hay un buzón del ciudadano donde se gestiona desde protocolo del Parlamento y raro es la semana que no hay alguna pregunta. Ahora mismo se están haciendo preguntas sobre qué tiene que hacer un ciudadano para crear un partido político, qué tiene que hacer un ciudadano para presentarse a las elecciones, porque estamos próximos a las elecciones. Todo este tipo de cuestiones se preguntan, o qué ley le afecta para resolver no sé qué cuestión o no sé cuántas. Todo esto se pregunta y se les contesta absolutamente a todos. A algunos les he contestado yo personalmente, porque a veces hay cosas que hay que resolverlo contestándoles, pues llamando por teléfono, y yo por teléfono se lo he resuelto. Otras veces ellos hacen la consulta a través de un correo electrónico que está a disposición de todos los ciudadanos en la web y se le contesta inmediatamente, en 3 o 4 días como mucho, se les contesta todas las preguntas que plantean. Un Parlamento cercano a los ciudadanos, cercano a todo el pueblo cántabro. Cuesta mucho porque no sé por qué razón nos cuesta tanto adentrarnos o querer informarnos o querer saber de todas las cuestiones que se mueven en un Parlamento, quizá porque es información que nos puede resultar más pesada, más engorrosa, y una de las labores que está haciendo el Parlamento de Cantabria es traducirlo un poquito, ¿no? Traducir ese lenguaje para que nos sea más fácil a los ciudadanos poder acceder y poder participar también de esas cuestiones, incluso con los escolares, con los más pequeños, porque eso es otro de los programas que se han puesto en marcha a través de la página del Parlamento, ¿no? Sí, bueno, lo primero es decir que todo lo que es la cuestión parlamentaria es árida. O sea, el debate del Parlamento, las cuestiones que trata, que son leyes, ¿no? Fundamentalmente, engorroso para el ciudadano, pues es difícil, inclusive el debate parlamentario, es decir, todas las propuestas de control o de exigencia que se hacen desde los grupos parlamentarios al gobierno y el debate con el gobierno, pues a veces es complicado para los ciudadanos. Y por lo tanto, como es un debate árido, difícil de encajar en unas normas, porque claro, para que el debate funcione tiene que tener unas normas, pues a veces cuesta mucho que los ciudadanos participen más, y por eso es lo que yo decía antes, que es necesario continuar en este trabajo de acercamiento, de proximidad, de conocimiento también del Parlamento, para que cada vez pues haya una mayor participación. Y qué duda cabe que eso es difícil hacerlo con personas de 50 años o de 60 o de más, pero es mucho más fácil hacerlo con los escolares, es decir, con los chavales de 12, de 14, 16 años que están en proceso de formación, y de ahí el programa Escuela de Democracia, ¿no? El programa Escuela de Democracia lo que precisamente quiere es dar a conocer el Parlamento entre los escolares, para que esos niños y esas niñas, cuando sean mayores, no les resulte tan difícil, ni tan raro, ni tan lejano
acercarse y hablar del Parlamento y de lo que hacen los diputados y las diputadas. Y por eso pues, tenemos mucho interés en impulsar ese programa, que ese ya venía de otras legislaturas, no es un programa que se ha puesto en marcha en esta, ha venido de otras legislaturas. Lo que hemos hecho ha sido mejorarlo, poner los materiales que utilizan los niños que estén en la web del Parlamento, digitalizar todos esos materiales para que los niños en las mismas escuelas, en los mismos colegios, puedan ver las prácticas que ahí se les plantean, las preguntas y tal, porque así pueden trabajarlo en el mismo colegio antes de ir al Parlamento y después de estar en el Parlamento. En resumidas cuentas, se trata de educar en democracia, y que esa es la labor que también tiene que hacer el Parlamento. Como estamos en una comunidad pequeña, también posibilita muy fácilmente que todos los niños de cualquier rincón de Cantabria pues puedan desplazarse un día al Parlamento. Ahora vamos a completar ese programa lo hemos completado, además de hacer ese trabajo de conocimiento del Parlamento, habíamos ampliado ese programa este año, en esta legislatura, pues también ofreciendo la posibilidad de visitar el Museo Marítimo, porque nos parece que la Escuela de Democracia también hay que, ya que salen del colegio, que también es bueno que aprovechen el día conociendo otras cosas y que se aproximen más a la ciencia. Y ahora lo vamos a completar a partir de marzo. En el mismo Parlamento vamos a hacer talleres de ciencia, talleres para acercarnos precisamente al talento y para acercarnos a la investigación y para dar a conocer un poco lo que hacen los investigadores de la universidad. Y por eso se va a desplazar un investigador o una investigadora de la universidad a estar con los niños y con las niñas, y también, al mismo tiempo que conocen los fundamentos de la democracia, los fundamentos de un parlamento, de lo que hacen los diputados y las diputadas, también les queremos meter el gusanillo pues de la ciencia, de la investigación, que también les parece que es una cosa lejana, que eso es de unos locos por ahí y de unos pocos o unas pocas. Bueno, pues nos parece que el Parlamento tiene que hacer todas estas cosas, que en principio parece, bueno, el Parlamento pues no tiene que hacer. Pues sí, pues tiene que hacer todas estas cosas, y lo hacemos precisamente con presupuestos muy ajustados, como decía al principio, ¿no? Bueno, ese programa educativo online, que me parece a mí fantástico, está en español y en inglés, donde los niños además pueden participar de esos test y preguntas que tienen que ver con el Parlamento, con la Constitución, donde van aprendiendo de una manera sencilla y que, como bien apuntaba usted, luego complementan con una visita directa in situ en el Parlamento. Le toca a usted también en muchas ocasiones poner orden en las sesiones plenarias parlamentarias. ¿Qué pasa con nuestros diputados que son como niños? Eso es lo más aburrido. Y efectivamente son como niños, ya alguna vez lo he dicho. Y, usted les entenderá bien porque también ha sido diputado. Sí, yo sé lo que es ser diputado, porque he sido además ya unos cuantos años diputado, nada menos que 2 legislaturas, porque esta es mi tercera legislatura como diputado, y las 2 legislaturas anteriores he estado en la oposición, con lo cual sé perfectamente las dificultades de estar en la oposición y de ser diputado y todo esto. Pero vamos a ver, yo lo que... A veces le enfadan, Sí, porque yo creo que los ciudadanos hay cosas que no entienden. Y a mí me parece que los diputados en el escaño tienen que estar en silencio. Y los diputados tienen que escucharse unos a otros. Y el debate en el hemiciclo no es una tertulia de bar, donde unos se amontonan encima de otros y hablan todos a la vez. Eso no puede ser. Y yo lo he explicado, y yo espero que todos los diputados cada vez lo entiendan mejor, y hay que escuchar. Y uno puede estar totalmente en desacuerdo, radicalmente en desacuerdo con lo que dice el contrario, pero se tiene que callar. Cuando tenga uso de la palabra, pues ya dirá lo que le parezca oportuno, siempre siendo cortés, sin perder las formas, siempre siendo respetuoso y educadamente. Pero siempre en los parlamentos y en el Parlamento siempre se puede dar tu opinión. Lo que pasa es que lo tienes que dar en tu turno. Lo que no puedes hacerlo es darlo cuando no tienes tu turno. Entonces, a mí me parece que es fundamental que cuando hay debates hay que escucharse, porque además, para poder contrarrestar las opiniones de los demás, lo primero que tienes que hacer es escuchar.
y luego ves cómo los argumentos del otro, pues puedes contraargumentar y puedes decir mejor o hacer una argumentación mucho mejor que si no has escuchado para nada. Y yo creo que eso es algo, no en este Parlamento, yo creo que en todos los parlamentos pues se echa un poco en falta, y me parece que cada vez tendríamos que hacer es escuchar más, porque para un mismo problema siempre hay distintas soluciones, siempre. Y por lo tanto lo que tenemos que escuchar es las distintas soluciones que se pueden dar a un problema, que además esas soluciones son las soluciones que dan los ciudadanos, porque lo dan los representantes de los ciudadanos, que teóricamente siempre habrá algún ciudadano que piensa lo que está diciendo el diputado o la diputada. Por lo tanto, pues como hay distintas soluciones, escuchemos todas las soluciones. Ya se sabe que luego la solución que se apruebe será la solución de la mayoría, y por eso en democracia siempre la mayoría es la que gobierna y la que decide, pero porque lo han decidido los ciudadanos así. Pero hay que escuchar también a las minorías, y por lo tanto tenemos que escucharnos todos, a las mayorías y a las minorías, y esto yo creo que es algo que debiéramos potenciar e impulsar. ¿Cómo ve usted el panorama político de Cantabria de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales? Pues bueno, yo creo que el panorama político en Cantabria han existido 3 grupos parlamentarios durante muchas legislaturas, que es lo que actualmente en estos momentos existe, ¿no? El Grupo Popular, el Grupo Regionalista y el Grupo Socialista. Y ahora, bueno, pues yo creo que es una incógnita. Yo no tengo encuestas de Cantabria, sé que hay encuestas nacionales, pero esas encuestas nacionales son con un número de encuestados. Yo, que soy matemático, pues realmente cuando veo que hay una encuesta nacional con 1000 entrevistas telefónicas, digo, bueno, esto desde el rigor científico tiene muy poco valor. Tiene muy poco valor. Esas 1000 entrevistas, y además no sé cómo están estratificadas, de dónde han salido las 1000 entrevistas. Bueno, yo creo que eso hay que... Y que son muy diferentes unas elecciones generales de unas autonómicas y ponerlo muy en cuarentena, ¿no? Bueno, admitiendo que hemos pasado por una legislatura muy complicada, muy difícil, que ha habido que tomar medidas muy duras, que evidentemente todos los gobiernos en momentos de crisis sufren, porque no cabe la menor duda que un gobierno, cuando tiene que gestionar las dificultades, pues y que tiene que tomar medidas que a los ciudadanos no les favorecen, pues qué duda cabe que siempre tiene alguna dificultad luego electoral. Pero yo creo que las cosas están yendo bien, las cosas están mejorando, y yo creo que en los próximos meses todavía se verá más que hay una mejoría clara, y por tanto, pues yo espero que los resultados en el futuro, en el 24 de mayo, sean unos resultados que quizá tengan, y seguro que tienen, algunas diferencias con respecto a lo que ahora mismo existe, pero tampoco creo que vayan a existir tantas diferencias. Sí que parece que puede haber un grupo nuevo, que vamos a ver que como es un grupo nuevo, cómo se organiza, porque no es lo mismo organizarse en un sitio que en otro, no es lo mismo organizarse en unas elecciones europeas, que efectivamente obtuvo muy buenos resultados, y me estoy refiriendo a Podemos, que obtuvo muy buenos resultados, pero claro, eso era un distrito único de toda España, y ahora hay que organizarse aquí en Cantabria, que es de otra forma diferente. Quizá pueda haber, en vez de 3 grupos, que también ya otras veces existieron en Cantabria, puede haber 4 grupos parlamentarios, pudieran existir 4 grupos parlamentarios. Bueno, habrá que esperar, todavía falta para eso. No se ha hecho oficial, pero usted ya lo ha manifestado en alguna ocasión, que cuando termine esta legislatura tiene intención de dejar la política. ¿Piensa lo mismo? Bueno, yo voy a esperar al final de la legislatura, y siempre he dicho que yo soy presidente del Parlamento durante esta legislatura, y lo que procede es tomar una decisión al final de la legislatura, y por lo tanto ahora cuando acabe marzo, ¿no?, que es más o menos acabará la legislatura, es cuando ya tomaremos una decisión definitiva. O sea, que todavía no es definitivo. No, bueno, hay que esperar a que acabe la legislatura, ¿no? Entonces, cuando acaba la legislatura, pues ya se toman decisiones definitivas. ¿Con qué se quedaría usted de estos años
dentro de su trabajo al frente del Parlamento de Cantabria, desde creo que de 2011. Del 2011, sí. De junio del 2011 a junio del 2015, o sea, 4 años, que es los 4 años de la 8ª legislatura, ¿no? Con lo que yo realmente me quedo con ese esfuerzo que hemos hecho de proximidad, de cercanía, de diálogo. A mí me parece que la política española en general, y pasa lo mismo en la política cántabra, si adolece de algo, adolece de falta de acuerdos. A mí me parece que hay que hacer un mayor esfuerzo por entenderse los unos con los otros, de aproximar posiciones los unos a los otros, de conseguir mayores acuerdos. Y qué difícil en política, muy difícil, eso, muy difícil. Es muy difícil en política, yo lo sé, que es muy difícil, pero me parece que es absolutamente necesario. Yo creo que no se puede avanzar, no se puede mejorar si realmente no hay diálogo entre unos y otros. Y por eso yo creo que es necesaria la participación, que es necesario el diálogo, es necesario que nos conozcamos más los unos a los otros. Yo creo que todo eso hay que hacerlo. Dentro de su carrera política, porque ha sido usted consejero de Cultura y Deporte, también asumió la cartera de Turismo en 2001, diputado regional, ha sido también portavoz del Grupo Parlamentario Popular, presidente del Parlamento. De toda su trayectoria, supongo que los cargos todos muy diferentes entre sí, pero ¿cuál ha sido el que más ha disfrutado? Bueno, yo realmente tengo que reconocer que donde más he disfrutado y donde he estado más contento es cuando he estado en educación. Que es lo suyo. Que es lo mío, ¿no? O sea, esto siempre tira porque es la vocación. Luego, pues uno entras en política y te toca hacer unas cosas o te toca hacer otras, pero yo disfruté mucho siendo director provincial de educación, que fue el primer cargo que ocupé. Por supuesto, disfruté cuando estuve trabajando como director de instituto, pero voy a evitar eso que no tenía la connotación política. Sí, cuando fui director provincial de educación, pues estuve muy contento, y también cuando fui director general de educación en Madrid, en el ministerio, que coincidí con los ministros en aquel momento. Esperanza Aguirre era ministra de Educación, y luego inclusive coincidí también un poquito con Mariano Rajoy, que también fue ministro de Educación. Bueno, yo creo que la etapa esa de educación es la que a mí más me ha gustado, es la que más le ha llenado. Más me ha llenado, porque además no es solamente el debate político, sino es la posibilidad de gestionar y de mejorar el sistema educativo. Y a mí me parece que eso es una de las cuestiones más satisfactorias, es decir, que tú tomas medidas mediante las cuales posibilitas que la educación de tu región, de tu comunidad autónoma, esté mejor. Esto no tiene nada que ver con el Parlamento, que es otra cosa diferente, es también muy bonita. La presidencia del Parlamento te permite ver las cosas desde un cierto umbral, lo ves todo por encima unos y otros, ¿no? Porque tampoco entras en el debate partidista de unos y otros, que eso le corresponden hacerlo a los grupos parlamentarios. Bueno, es que son funciones muy diferentes. Es muy diferente, ¿no? ¿Pero repetiría? Sí, yo repetiría. O sea, realmente yo lo bueno que he tenido, que llevo prácticamente casi 20 años en política, lo bueno que he tenido es que he estado en sitios muy diferentes, porque yo creo que es muy difícil. Hay personas que están y yo no lo entiendo desde mi punto de vista, pero bueno, ellos a veces están y consiguen estarlo y hacerlo bien 20 años en el mismo cargo. Yo eso lo veo claro, yo lo veo complicado, porque te agotas, porque las ideas, llega un momento que no puedes ir aportando ideas nuevas cada vez. Cuando llegas a un sitio siempre tienes ideas para mejorar lo que te has encontrado, no para deshacer lo anterior, que yo creo que nunca hay que deshacer nada de lo que esté bien. Lo que hay que hacer es continuar y mejorar. Entonces, he sido director provincial, he sido director general, he sido consejero, he estado en la oposición, he sido ahora presidente del Parlamento. O sea, he cambiado mucho, que tiene la dificultad de estar aprendiendo continuamente
y volviendo a reflexionar, más pero bien, tiene la pero virtud y la mucho más ventaja, bonito, ¿no? En continuar exactamente. renovándose. Eso es, pero también tiene la parte bonita de siempre estar en tensión y siempre aportar ideas nuevas allí donde estás. José Antonio, se nos acaba el tiempo. Un placer haberle tenido con nosotros esta semana en este programa, en Sin Acritud. Aquí estaremos más adelante, si nos lo permite, para de nuevo disfrutar de su compañía y de su experiencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta cuando quieran. Gracias. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.